¿Qué tal? Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de sexto semestre, de la materia de Análisis y Diseño de Sistemas. Mi nombre es Luis Ángel Alviso López Mi nombre es Gonzalo Rubalcaba Solís. y daremos presentación al diseño ADPO del juego VG Wallet, que es un juego que ahorita vamos a explicar cómo es el funcionamiento y cómo es el desarrollo de todo esto. Entonces, para empezar, vamos a decir una frase. Si todo el mundo se mueve hacia adelante a la vez, el éxito vendrá solo. Muy De bien. Henry Ford. Este es el contenido del proyecto y el planteamiento del problema es el siguiente. Bien, análisis orientado a objeto, planteamiento del problema. Web es un juego de rompecabezas en el que el jugador debe intercambiar gemas adyacentes para formar líneas horizontales o verticales de al menos tres gemas del mismo tipo. Cuando se forma una línea, las gemas desaparecen y las gemas superiores caen para llenar el espacio vacío, creando nuevas oportunidades para formar líneas. Por lo tanto, se desea crear una versión de este juego utilizando el lenguaje de programación Java a través del entorno de desarrollo NetBeans. Es importante tener en cuenta que se necesita una buena interfaz para el usuario donde ejecutar el programa. El jugador, el jugador deberá tener la opción de ingresar su nombre e iniciar el juego. Una vez iniciado el juego, el usuario deberá comenzar el juego de manera que éste podrá seleccionar e intercambiar las gemas, pudiendo realizar comodines de joyas especiales en caso de que realice alguna combinación pertinente. Si alcanza un cierto porcentaje, podrá avanzar de nivel. Se debe proporcionar la opción de reiniciar y finalizar el juego en cualquier momento de la ejecución de este. Además, se deberá implementar la funcionalidad de almacenamiento de puntaje donde se registrará el récord del jugador y el tiempo en que se logró. Esta información estará disponible para la visualización en cualquier momento durante el juego en un archivo de texto. Bien, tenemos los diagramas de caso de uso. Tenemos nuestro usuario, el cual va a poder iniciar el juego, jugar, reiniciar el juego, ver los puntajes y finalizar el juego. Los requerimientos. Nombre, iniciar juego. El actor es un usuario y lo que hace este usuario dentro de la interfaz gráfica es ingresar el nombre y pulsar el botón para iniciar el juego. El siguiente sería jugar, el cual el actor principal es el usuario y que el usuario podrá intercambiar gemas adyacentes para formar líneas horizontales o verticales de al menos tres gemas del mismo tipo, lo que implicará que las gemas se eliminen y que las gemas superiores caigan para llenar el espacio vacío, creando nuevas oportunidades para formar las líneas. El usuario podrá formar joyas especiales en caso de realizar una combinación de 4 más. Todo esto aumentará la puntuación del jugador, que implicará a su vez poder subir de nivel mejorando su récord algún tiempo establecido, que es mostrando pues su cronómetro. El siguiente sería reiniciar el juego, que el actor es el usuario. La descripción es dentro de la interfaz gráfica del juego. El usuario podrá reiniciar la partida en cualquier momento, reiniciando así el tablero, el cronómetro y su puntaje, volviendo al nivel inicial. El siguiente sería ver puntajes, igual el usuario. El usuario dentro de la interfaz gráfica del juego podrá consultar en cualquier momento los puntajes almacenados por otros usuarios, donde se guarda el tiempo del cronómetro, los puntos obtenidos y el nombre del usuario. Después, finalizar el juego. De igual forma, el usuario, que dentro de la interfaz gráfica del juego, el usuario tendrá un botón donde podrá finalizar el juego en cualquier momento, guardando así su puntuación obtenida en el tiempo establecido por el cronómetro. Después tenemos la correspondencia de cada caso de uso con el problema. Tenemos iniciar juego, problemas. Es importante tener en cuenta que se necesita una buena interfaz para el usuario. Donde al ejecutar el programa, el jugador deberá tener la opción de ingresar su nombre e iniciar el juego. Tenemos jugar, que una vez que se inicie el juego, el usuario deberá comenzar a jugar, de manera que este podrá seleccionar e intercambiar las gemas, pudiendo realizar comodines de joyas especiales en caso de que realice alguna combinación pertinente. Y si alcanza cierto puntaje, este podrá subir de nivel. Después reiniciar el juego, que se debe proporcionar la opción de reiniciar el juego en cualquier momento. Ver puntajes,
que se debe implementar la funcionalidad de almacenamiento de puntajes, donde se registra el récord del jugador y el tiempo en que lo logró. Este récord, esta información estará disponible en un archivo de texto para que el usuario pueda tener la visualización en cualquier momento durante el juego. Y finalizar el juego. Se debe proporcionar la opción de finalizar el juego en cualquier momento. Y después tenemos la identificación de clases candidatas, las cuales son gemas, motor juego, records, usuario, ventana, cronómetro, gráficos de motor, menú, datos de usuario, baja gema que no fue seleccionada, sistema. De igual forma, las que siguen no fueron seleccionadas: validar momento, generar tablero, programador, interfaz, tablero, intercambiar gemas y eliminar gemas. Bien, el diseño conceptual del diagrama de clases orientado a objetos se desarrolla en cada una de las clases, donde el motor juego es nuestra clase principal. De se compone la ventana, que a su vez se compone del menú. El motor juego también se compone de los gráficos del motor. Hereda, la clase gemas hereda los métodos de motor. Al igual que usuario, hereda los métodos y atributos del motor de juego y a su vez usuario está compuesto por los datos de usuario. Además, el motor de juego hereda los datos del cronómetro y que a su vez que a su vez cronómetro tiene la agregación de records. En los diagramas de secuencia, en el de iniciar juego, que era uno de los diagramas perdón, uno de los casos de uso. El diagrama de secuencia de inicio del juego se basa en usuario y menú, en estas dos clases, donde primero el menú reproduce el sonido 2, después el usuario ingresa su nombre y por último se guarda el nombre con una acción de performance. Después tenemos la opción de ver puntajes, que en perdón, esta es la de la de jugar. Perdón, la de jugar, donde se desarrollan los actores de gráficos motor, ventana, motor juegos, gemas y usuario. En esta, primero los gráficos del motor ejecutarán los gráficos. Después el motor del juego pinta todos los elementos a la ventana. La ventana muestra la ventana del juego. El motor de juego reproduce el sonido de fondo 1. El motor de juego reproduce el sonido del fondo 2. Motor juego muestra el fondo de la ventana según el nivel, que es init fondos. Después el motor juego valida que hay una matriz de 8x8. Después motor del juego inicializa la matriz, que es de donde se obtienen los datos de las gemas, en donde gemas obtiene el color de la gema, la posición X, la posición Y, el nombre de la gema, donde lo guarda, lo obtiene, la imagen, los datos de las gemas y gema guarda y muestra la matiz con las gemas para el usuario. Después el usuario ejecuta los eventos de mouse al dar clic, que es con el init mouse, genera algún movimiento, intercambia las gemas y el motor de juego después elimina el ciclo de gemas que fue intercambiado, regenera las gemas y hace que bajen las gemas de las posiciones. Si el usuario llega a un puntaje pertinente, el motor de juego crea un nuevo nivel. Después el usuario igual puede intercambiar cubos, que son eh, por así decirlo, comodines que el juego genera al hacer 4 movimientos de gemas o más. Bueno, 4 intercambios de gemas o más. Entonces el usuario intercambia el cubo y el motor de juego elimina el cubo. Para el caso de uso de iniciar juego, eh, tenemos que están los usuarios actor,
los actores usuario y motor de juego, donde el usuario pulsa el botón de reiniciar juego y el motor del juego inicializa la matriz y desarrolla todos los elementos y componentes de la matriz y del juego, desde el cronómetro, el puntaje y todo. Después, para ver los puntajes, el cronómetro guarda los minutos, los segundos, obtiene los minutos, obtiene los segundos y se los envía junto con los datos de usuario, que a su vez obtiene el nombre del usuario, que a su vez el usuario pulsa el botón de records y genera el método de ver records. Después el motor del juego agrega los archivos que se guardan en cronómetro, datos usuario y se agregan a un archivo de texto. Este lo hace visible y lo envía en la pantalla de records que después va a poder ver el usuario. Para finalizar el juego, el jugador pulsa el botón de finalizar, de terminar. El motor de juego agrega los records y todo lo anterior de esto al puntaje al final, al archivo final. Y por último, el motor de juego cierra el programa. Eh, por lo tanto, y desarrollando con los métodos de cada caso de uso, se generó el nuevo diagrama de clases que obtiene los nuevos métodos ya antes mencionados. Y así es como queda compuesto este diagrama de clases, con sus composiciones y herencias. Muy bien, entonces ahora el diagrama de estados, obtenemos el diagrama de estados de la clase menú, donde se reproduce el sonido eh, y el sonido 2. Este puede ser constantemente cada vez que se abre el menú, se reproduce, se ingresa después del nombre del usuario y el menú guarda el nombre del usuario. Para la clase ventana, se abre la ventana, se muestra en pantalla y se abre el motor gráfico del juego. Los gráficos del motor se inicializa, se pinta el motor del juego y se ejecuta el método pintar motor de juego. Para la clase de gemas, se obtiene el color de las gemas, se obtiene la posición X, la posición y se selecciona el nombre de la gema y se obtiene el nombre de la gema que se guarda en el nombre. Se obtiene la imagen, obtenemos la imagen y se ejecuta para después enviárselos a las siguientes clases. Entonces ahora tenemos el diagrama de secuencias de la clase cronómetro, donde se seleccionan los minutos, se obtienen los minutos, se seleccionan los segundos, se guardan los segundos, se obtienen los segundos y estos se envían. Para la clase record se lee el archivo y se envían los datos. Para la clase de datos usuarios se leen los datos del usuario y se envía y se obtiene el nombre del usuario para después enviarse. Para la clase usuario se ingresa el nombre del usuario. Si realiza un movimiento, se generan los eventos del mouse con el init mouse, donde selecciona la gema que después puede intercambiar y en caso también de intercambiar un cubo, que sería un comodín, y se finaliza el juego. Igual, puede reiniciar el juego y puede volver a generar este evento. Además, el usuario puede ver los récords, se muestran los récords y puede finalizar el juego. El motor del juego lo que hace es mostrar la pantalla, se pintan los elementos de la pantalla como la matriz y las gemas, y así como el fondo, se genera el sonido se inicializa con el método start y se ejecuta el sonido 2. Después, para pintar los elementos del motor del juego se ejecuta el método initMatriz que realiza las validaciones de eliminar ciclo de gemas, cubos, de que bajen a gemas, se regeneren nuevas gemas y que estos los datos se guarden en un archivo final. Entonces ya con los métodos de secuencia generamos nuevos, perdón, con el diagrama de secuencia generamos nuevos métodos. Estos nuevos métodos son agregados a un nuevo diagrama de clase que nos permitiría tener más estructurado nuestro programa a la hora de programarlo, vaya la redundancia. Entonces las correspondencias, como podemos ver, cada uno de los métodos de cada clase se ejecutan en cada diagrama de secuencia, como se muestra en pantalla para que tenga sentido cada una de las cosas que estamos haciendo. Usuarios, datos usuarios y motor de juego. Cada una de los métodos que podemos encontrar aquí se encuentran aquí. Ok, y ahora se genera el diagrama de paquetes. Aquí se dividen las clases en paquetes. Como ya sabemos, el motor principal del juego, el motor es la clase principal del juego. En él se desarrollan y heredan ciertas clases. Estas ciertas clases están compuestas dentro de cada paquete. En el primer paquete tenemos bueno, tenemos
todos los datos del usuario. En el segundo paquete tenemos todos los datos de gráficos que generan las ventanas. En el tercer paquete tenemos los datos de récords y cronómetro. Y en el cuarto paquete tenemos todo lo relacionado con las gemas. Y todo esto se compone con el motor de juego, así como lo que se hereda de usuarios. Muy bien, ahora, bueno, esto es lo que acabo de explicar. La programación orientada a objetos se desarrolla en un pseudocódigo organizado. Este fue el pseudocódigo organizado que se implementó para el diagrama de clases, la versión 2, que fue la última, que fue esta. De ahí se desarrolla el pseudocódigo para generar los métodos que vamos a utilizar en cada una de las clases, así como sus atributos. Como podemos ver, por ejemplo, la clase gema, sus atributos y los métodos que obtiene. Claro, como es un pseudocódigo, todavía no se obtiene información aquí hasta que se implementa y se genera el código. Entonces, está cada uno de los métodos para cada una de las clases y las clases que se hereda de usuario sobre motor de juego. Bien, se ejecuta una función main. Esta función main está organizada por cada uno de los parámetros para que el juego se desarrolle de manera síncrona. Desde establecer la ventana, el motor de juego, el cronómetro, los segundos, junto con el cronómetro. Se configura el cronómetro, se genera la lógica del juego, se generan los datos de las gemas, después el motor de juego genera la pantalla, cronómetro se guarda en el tiempo, se ejecuta el cronómetro, el usuario realiza los movimientos y el motor de juego genera las validaciones, al final el usuario puede ver los récords, así como el motor de juego lee los archivos de los récords y al final el usuario puede finalizar el juego. De manera visual se vería algo así. El jugador ejecuta el juego, se muestra la pantalla del menú, el usuario ingresa su nombre. Al ejecutar esta pantalla, al presionar el botón de Start, se ejecuta la pantalla principal del juego, donde se generan los datos de la matriz y donde se generan cada uno de los botones pertinentes que puede utilizar el usuario, así como el puntuaje y el score. Y este score es el que nos dice hasta cuántos puntos necesitamos para avanzar de nivel, el nombre del jugador y el nivel. Esta es la recomendación para que el usuario pueda realizar un movimiento. Entonces, si un usuario selecciona una gema, un usuario puede seleccionar una gema, aquí es donde se ejecuta el método init del botón, se genera el movimiento, las gemas de arriba caen, se generan las gemas, lo que es el motor del juego, y al llegar al cierto puntaje, el usuario puede subir de nivel y se cambia el init font del fondo de pantalla del juego. Entonces el usuario al pulsar el botón de récords me muestra una pantalla con los récords que han del jugador y otros jugadores que se guardan en un archivo de texto. Y al pulsar el botón reiniciar, reinician, como lo dice el nombre, todos los parámetros del videojuego. Por último, si se pulsa el botón de cerrar, el juego se cerrará en automático. Esta es la de explicación a todo el contenido del documento para la generalización de análisis, diseño y análisis, diseño y o programación orientada a objetos del juego de BGQL. Aquí tenemos todos los desarrollos del contenido y esto pues sería todo por nuestra parte. Por otro lado, también podemos encontrar otro documento donde nos genera un poco del manual del usuario de qué significa cada cosa y el código del proyecto con las funciones principales del programa y un poco de explicación sobre cada una de estas. Y eso sería todo por nuestra parte. Nada más cabe resaltar, somos alumnos eh, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y este fue el proyecto el proyecto final de la materia de análisis y diseño de sistemas. Gracias por su atención.